Muy buenos días. Saludo a la persona que está a tu lado y dile lo que siempre decimos aquí en casa. Estás en el lugar correcto. Mientras que le damos un fuerte aplauso a Dios, saludamos a todas las personas que se conectan a través de la transmisión. Gracias por estar conectados. ¿Y cuántos quieren conectarse hoy con la palabra de Dios? Amén. ¿Puedes decirle algo más a esa personita que está a tu lado, que quizás quieres mucho, quizás la conoces, quizás no la conoces? Pero puedes decirle, debes confiar. Dígale, debes confiar. Dile, confía en el proceso. Pero que se escuche, confía en el proceso. Eso, muy bien. Hay un lugar en nuestro planeta Tierra, algunos lo conocerán, quizás han escuchado, quizás no. Pero hay un lugar que se llama el Punto Nemo. Y voy a hablarte de 3 características principales de ese punto. Es un punto totalmente alejado de tierra firme. Es el punto más alejado de cualquier masa de tierra en nuestro planeta. Ese lugar se encuentra, y si me pueden colocar el mapa, ya está puesto, perfecto. Es un lugar que se encuentra al sur del Océano Pacífico y allí la distancia que hay desde ese lugar hacia el punto de tierra más cercano son 2.688 kilómetros. Si tú llegas a caer en ese lugar, vaya con Dios y 1000 bendiciones para usted. No hay nada de vida en ese lugar. La segunda característica es que se encuentra en una zona donde hay baja biodiversidad. Baja biodiversidad. ¿Y por qué? Porque es un lugar con muy poca vida debido a las fuertes corrientes marinas que existen y no permiten que el flujo de minerales se concentre en ese lugar. Así que si no hay minerales, no hay fauna. Y si no hay fauna, no hay vida. La tercera característica es que este lugar, debido a su inaccesibilidad y su aislamiento total de la humanidad y de cualquier ser vivo, es un punto donde organizaciones como la NASA y otras agencias espaciales lo han tomado como un lugar para botar cualquier cantidad de basura espacial. Toda fabricación humana, toda creación humana que está en el espacio, cuando ya no sirve y está en desuso, ¿a dónde le envían? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué harán con ese poco de aparato? No hacen nada, lo tiran a ese punto que se llama el punto Nemo. Porque se supone que no debería haber vida, así que no es una amenaza si sueltan de repente un satélite que caiga allí. Necio el que esté en ese lugar y precisamente caiga un cohete. Y los hay, y si es colombiano más. Porque están por todos lados los colombianos, hasta en el punto Nemo. 3 características principales de este lugar. Entonces, lo que se ha convertido en un cementerio espacial. Podemos decir entonces que es un lugar totalmente aislado de la humanidad, pero es un lugar también que está a la mitad de la nada. Y resulta que yo descubrí algo, y es que también existe un punto Nemo del creyente. ¿Estamos acá? Existe un punto Nemo del creyente y hay 3 características que de pronto también conocí y te las quiero compartir. La primera, no es un lugar físico, pero sí es un estado del corazón. Es un estado del corazón. Es el punto o el estado donde puedes estar totalmente aislado de Dios, de la roca firme, de tierra firme, del puerto seguro, que es ¿quién? Jesucristo. Jesús dice, yo soy la roca. Si nuestra vida está totalmente aislada de Él, podemos decir que estamos en un punto Nemo. La segunda característica es que como hay poca o baja actividad espiritual, no hay vida de intimidad con el Espíritu Santo. Y debido a esto, ¿por qué? Debido a las fuertes corrientes que hay de doctrina, de religiosidad, de pecado, de distracción, de ideologías, de distracciones, y esas corrientes no dejan
que el flujo de la palabra haga un efecto en nosotros. Y la tercera característica es que debido al aislamiento espiritual que tiene la persona que se encuentra en este estado, cualquier sueño es desechado. Se renuncia a seguir adelante, se renuncia a la fe, se renuncia a creer en las promesas de Dios y te conviertes automáticamente en un cementerio espiritual. Codea a la persona que está al lado y dile, no te conviertas en un cementerio espiritual. Pastor, pero es que el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Sí, pero si lo descuidas, te mueres. Y en la Biblia cuenta la historia de un hombre que no quedó a la mitad de la nada, pero sí quedó a la mitad de su destino. Y vamos a la palabra para leer en Génesis, capítulo 11, 27 al 32. Esto yo lo compartía por mis redes sociales, lo compartía con algunos amigos en el grupo, pero es una palabra que la iglesia necesita. ¿Sabes por qué hay gente que deja de venir a la iglesia? Porque hay gente que se confía y piensa que porque es fin de año, ya yo comienzo en febrero nuevamente. Piensa que esto es como una suscripción anual que llega hasta noviembre. Ya en noviembre, Señor, nos vemos, me voy de vacaciones. Regreso en febrero. Esto no funciona así. Génesis 27, capítulo 11, del 27 al 32. ¿Lo tenemos por acá en pantalla? Perfecto. Dice, este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, el famoso Abraham. Fue padre de Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Mientras su padre Taré aún vivía, durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. No se casaron juntos, se casaron con diferentes esposas, ojo. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Gracias a Dios que la Biblia aclaró esto, porque si no hubiese aclarado esto, tenemos un problema serio. Y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto, Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Entonces dice, Taré se dirigía a la tierra de Canaán. En el siguiente, pero se detuvieron en Harán y se establecieron ¿en dónde? Y se establecieron allí. Y termina diciendo, Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba ¿en dónde? En Harán. ¿A dónde se dirigían? ¿A dónde? A Canaán. ¿Y dónde quedaron? En Harán. Quedaron a la mitad del camino. Y nadie te dice que la mitad del camino es el lugar más confuso que existe sobre la tierra. Es fácil entender y saber que al principio podemos iniciar con emoción. Hay gente que vino de un encuentro con Jesús con las pilas puestas, que vino con la emoción de seguir avanzando, seguir adelante, que en este caminar con Dios iban a pasar cosas extraordinarias y comenzaron con esa fe. Un día hubo personas que dijeron, Señor, hoy me decido realmente a creer en ti, pero quizás en el camino hubo confusión y le pasó como Taré, se quedaron allí. Es fácil entender que el inicio tiene emoción y es emocionante. Sabemos también que al final del camino, ¿qué nos espera? Una gloria eterna. Si nosotros llegamos hasta el final de nuestro destino, encontraremos la promesa de Dios cumplida en nosotros. Pero lastimosamente, cuando estamos a la mitad, es difícil seguir creyendo porque pareciera que todo se nubla. Pareciera que todo está solo y solamente estamos nosotros. Pareciera de que ya la voz de Dios no se siente y no se escucha. Pareciera de que la oración que antes yo hacía ya no es suficiente. ¿Te ha pasado? Pareciera que en ese punto del camino no sabes si avanzar o retroceder. Y pasa algo.
Aquí todos hemos viajado. Así sea a la esquina, a la tienda. Digamos que eso es un viaje. Corto, muy corto. A la mitad del camino, ya yo sé cuál es el camino de regreso. Yo sé cómo retroceder. Yo identifico puntos en el camino que me hacen saber por dónde voy. Pero a la mitad del camino, para avanzar, yo no sé qué me espera. Y si el GPS se me muere, menos. Y hay veces que Dios apaga el GPS y te toca confiar plenamente en lo que Él te quiere decir, plenamente en su voz. Y ahí es cuando Él, lo que dice la palabra, prueba nuestra fe. La palabra dice en 1 de Pedro de que Él a través de las pruebas mira la autenticidad de nuestra fe. ¿Qué tanta fe tienes sinceramente en mí? ¿Confías o no confías? Pero casi nadie te dice eso. Y obviamente, iglesia, es más fácil regresar a donde yo partí, de donde comencé, que tomar la decisión de seguir adelante desde el lugar en el que me encuentro. Obviamente es más fácil. Y hay gente que tiene un gran error. Y es que piensa que volviendo atrás, al pasado, a la persona que no tienes que volver, al lugar que no tienes que volver, a la etapa en la que no tenías que volver, a la conducta, al hábito, al pensamiento, al pecado, etcétera, que no tenías por qué volver, piensas que es mejor volver ahí, como decía mi abuela, seguridad mató a confianza. Y vuelves atrás porque piensas o crees que allí vas a encontrar a Dios. Porque a veces a la mitad del camino tú dices, Señor, pero es que yo no te siento, no te estoy escuchando. No siento una conexión contigo. Prefiero mejor volver al punto donde yo estaba, que allí por lo menos yo te escuchaba y te sentía. Y eso es lo peor que tú puedes hacer. Porque el pasado no se puede convertir en tu lugar seguro. El pecado no se puede convertir en tu lugar seguro. La persona que dejaste por X o Y motivo, que fue tóxica y que no tienes por qué volver, no va a ser ni se va a convertir en tu lugar seguro. Ese es el peor error que podemos cometer. Y la gente piensa que volviendo atrás, puedo volver a comenzar con Dios y voy a encontrar a Dios porque allí lo encontré. Y resulta que la Biblia, a gritos, Dios te dice, avanza. Y Dios conecta todas las cosas, por eso el pastor Germán ahorita mientras adorábamos decía, avanza, todo está conectado. No hemos hablado ni siquiera de cuál es la prédica de hoy. Pero Dios habla desde antes. Avanza. Dios no aplaude tu excusa para nada. Dios no está dispuesto a sobarte las heridas por las excusas que tengas para no avanzar. Porque hay algo, iglesia. Una cosa es el llamado que Dios te hizo. ¿A cuánto Dios aquí lo ha llamado? A todos los ha llamado. Si tú crees que Dios no te ha llamado, ya te llamó y por eso estás acá. Pero otra cosa es el propósito. ¿Y cuál es la gran diferencia? Que el llamado es irrevocable. Falles o no falles, Dios no lo va a revocar. Ya Él te lo entregó. Tú verás si lo administras bien. Pero el propósito sí es distinto porque son tareas específicas que Él coloca para ciertos momentos, ciertos tiempos, para ciertas personas. Y si tú no tienes la capacidad de aguantar, de resistir, de cumplirlo, Él va a colocar su tarea en otra persona que sí esté dispuesta. Esa es la gran diferencia entre llamado y propósito. Es por eso que vemos personas con un llamado, pero están totalmente ahogadas en un pantano de excusas. Personas con un llamado tremendo de parte de Dios, pero es más grande la excusa que la fe que tiene en Él. Y Dios no trabaja con eso, créeme que no. El llamado queda contigo, pero el propósito, la tarea divina, la asignación especial que Él puso contigo, te lo va a quitar y se lo va a dar a otro más. Por eso la palabra dice, dicho por Jesús, la parábola de los talentos. Incluso al que no tiene, ¿qué? Se le quitará, porque Dios no promueve las excusas, cualquiera que sea. 5 versículos que respaldan que Dios sí está interesado en que avances y que no está aplaudiendo tu excusita barata. Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas,
Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ayer hablaba con un buen amigo y hablamos sobre la diferencia entre paciencia y perseverancia. Y en algún momento yo lo prediqué. Cuando Dios te dice, ten paciencia, te está diciendo, quédate quieto y confía. No, quédate quieto y confía, que yo lo voy a hacer. Pero cuando Él te dice, persevera, te está diciendo, confía en mí, pero muévete. Confía, pero ponte en acción. Confía, pero ponte las pilas. Es la gran diferencia. Proverbios 4:27. Dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Si Dios te dice, no te desvíes, lo que está tratando de decirte es, avanza por el camino que ya tracé para ti. Avanza en el camino del llamado que ya yo tracé para ti. No avances en el camino de tu propio entendimiento o tu propia sabiduría, porque te vas a tropezar, vas a caer y para levantarse muchas veces no hay fuerzas. Y si confías más en tus circunstancias que en la fe en Dios, ¿qué va a pasar? No, estas alas que habla el Proverbios, esas alas no van a aparecer espiritualmente en ti. Eso es mentira, que tú vas a volar, que vas a tener fuerzas como águila, porque tu fundamento no está en Él, está en ti. Y tú y yo somos súper limitados. Tercer versículo, Lucas 9:62. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si en algún momento tú dijiste, quiero servir, y hoy dices, ay, que no quiero servir, por X o Y motivo, la palabra te está diciendo, eso no es excusa. Si ya tú colocaste la mano en el arado, si ya estás trabajando, si ya estás comprometido con Dios, si en tu corazón hubo un compromiso, Dios te va a decir, yo no soy hombre para que me mientas, porque hay un pacto entre tú y yo. Así que si tu decisión es dejar el trabajo, dejar la asignación, dejar la función, dejar el ministerio, dejar tu familia y dejar todo tirado, te está diciendo Jesús, tú no eres apto para el reino de los cielos. ¿Te gusta esa palabra? A mí me encanta, porque me pega 2 cachetadas. No es apto para el reino de los cielos. Hebreos 10:30. 36. 10:36 dice, porque es necesaria la paciencia, a ustedes les es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho o cumplido la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Es que Dios no me da nada, es que Dios no me habla, es que Dios no cumple conmigo nada. Claro, porque tú no estás haciendo la voluntad de Él. Y solo pregúntate, ¿qué abarca la voluntad de Dios? Solamente pregúntate, ¿qué abarcará la voluntad de Dios? Tienes un libro de no sé cuántas páginas que obedecer e incumplir. Esa es la voluntad de Dios. Pero tú quieres solamente coger 50 páginas. El que cumple con paciencia la voluntad de Dios es apto entonces para que Él recompense con sus promesas. No podemos ver la promesa de Dios cumplida en nosotros si no sabemos esperar, si no hay resistencia, si no hay aguante. Y quizás a muchos esta palabra la aburra porque buscaban ánimo, pero este es el mejor ánimo que te puedo dar. ¡Despierta! Hay una frase que mi papá siempre usaba en años anteriores y él lo entendió así, pero es una verdad. Y él decía, ¿cuántas personas te ganaste en el año? Y esa era la pregunta siempre de diciembre. ¿Cuántas personas te ganaste en el año? Y eso a muchos nos despertaba, porque entendíamos de que si no ganamos a nadie, no hicimos nada. Y para ganar en Dios se necesita moverse, se necesita acción, se necesita predicar, se necesita sacar lo que ya Dios ha dispuesto en ti. Pero si tú te quedas con la excusa de que es que yo todavía no predico, es que no me han nombrado como líder,
Es que yo no soy profeta, es que yo no soy pastor. Esa no es la excusa, porque David, antes de ser rey, fue pastor de ovejitas. Y siendo pastor de un rebaño de ovejas, siendo un campesino, entendió y supo administrar lo que ya Dios le iba a entregar más adelante. Si él no hubiese sido diligente en su función y su labor, no hubiese sido rey. No hubiese tenido lugares y puestos de privilegios. Y si tú quieres ganar el reino de los cielos, ese es el lugar de privilegio más grande que puedes desear. Pero para ganarte el reino de los cielos tienes que obedecer la voluntad de Dios. Obedece la voluntad de Dios. Obedece la voluntad de Dios. Hebreos 10:36. Dice, el Señor, Hebreos 10:36. El siguiente texto. A mí esta versión me gusta más en Nueva Traducción Viviente, pero si la tenemos en Reina Valera no pasa nada. Hebreos 10:36. Vamos por ahí. Vuelvo y repito, porque le es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Y ahora si pasamos a Gálatas 6:9, mira cómo se complementa esto. Gálatas 6:9. Si no lo tienen, no hay problema. Y te decía entonces que Taré comenzó desde un punto que fue ¿cuál? Estamos acá, ¿fue cuál? Canaán, Ur de los Caldeos, pero iba hacia Canaán y por alguna razón se quedó en Harán. La Biblia no dice por qué se quedó en Harán, no describe qué pasó, pero curiosamente su hijo fallecido se llamaba de la misma forma o igual que el lugar donde él decidió quedarse, Harán. La Biblia no explica qué pasó, por qué se quedó allí, qué sucedió. Pero si hacemos una exégesis cuidadosa, podemos interpretar que quizás Taré pudo haber tenido un vínculo muy fuerte con ese hijo fallecido. Y quizás ese lugar le recordó tanto aquellos recuerdos, le recordó aquellos momentos, aquellas vivencias, aquellas tardes juntos que tuvieron y que él no pudo superarlo. No pudo salir de la crisis en la que estaba. Él se quedó con todo eso arraigado y quizás ese lugar le trajo a memoria todas esas cosas. Y él prefirió mejor quedarse en ese lugar. Porque tal vez en su corazón él pensó, es mejor un buen recuerdo que la promesa que Dios me quiere dar. Quizás en su corazón él dijo, es mejor quedarme en el punto donde estoy que seguir avanzando hacia lo que ya Dios me trazó. Quizás en ese lugar se reabrió una herida. Y eso es lo que pasa cuando tú llegas a la mitad del camino y miras hacia atrás. Porque eso fue lo que hizo Taré. Una cosa es yo llegar a la mitad del camino y mirar hacia adelante. Pero otra cosa muy distinta es yo llegar a la mitad del camino y mirar atrás. ¿Qué fue lo que le pasó a la esposa de Lot? ¿Se convirtió en qué? Y yo esto no lo tenía en la prédica, pero el Espíritu me lo está revelando. Esa es la consecuencia que le pasó a la esposa de Lot, linaje del papá de Abraham, que era Taré, abuelo de Lot, por la misma acción que él cometió, y eso se convirtió en una maldición generacional. Miró atrás y se detuvo allí. Y la mujer de Lot, esposa de Lot, por detenerse a mirar también el pasado, cuando Dios les dijo, salgan de acá y no miren hacia atrás, porque voy a destruir todo esto. Si miran hacia atrás, se van a convertir en estatuas de sal. Fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió. Se reabrió una herida en Taré y ese lugar, Harán, se convirtió en el punto donde para él fue imposible seguir avanzando. ¿Cuántas personas han llegado hasta un punto, hasta un tope, pero no se les da? Sienten que no pueden. Es como si estuvieran atados, no pueden avanzar.
Hay gente que retrocede y vuelve y corre y llega hasta ese punto y en ese punto vuelven atrás. Y cada vez que lo intentan, vuelven atrás y vuelven atrás. E insisten y siguen volviendo atrás. Porque hay algo que Dios hizo con Abraham. Y vamos a leerlo en Génesis 12:1. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham, deja tu patria, deja Harán, deja el lugar donde estás, deja tus parientes paternos y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Ve a la tierra que yo he preparado para ti. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué renunciar a la familia? Porque ya había algo en la mente y en el corazón que iba a contaminar a Abraham. Y cuando Dios te dice, avanza, hay veces que te va a decir, avanza, pero déjame esto acá. Avanza, pero déjame las maletas acá. Avanza, pero entrégame a esa persona. Avanza, pero tienes que dejar esa relación. Avanza, pero ojo con la circunstancia en la que te encuentras, que no la necesito más para el futuro que te tengo. Avanza, pero la forma en cómo estás pensando, los pensamientos que tienes, las ideas que tienes, tienes que dejarlas acá porque yo no voy a trabajar con eso. No lo necesito. Avanza, pero deja el hábito que tienes, porque nada voy a hacer con eso en un futuro y te va a perjudicar. Y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. Pero necesito que dejes tu tierra y también dejes a tu familia, a tu parentela. ¿Y por qué? Ya te lo dije. Porque quizás había algo que podía influenciar en la mente de Abraham y lo que Dios tenía preparado para Abraham era mucho mayor y no podía tener un hombre que titubeara. Un hombre que dijera, ¿será que sí? ¿Será que no? Un hombre que se influenciara por su familia cuando Dios le hablara algo, ellos le dijeran, pero mejor no lo haga. No, hombre, no. Dile a Dios que tú no, dile que tú no, que busque a otro. No, hombre, no vayas a la iglesia. ¿Y para qué vas a orar otra vez? ¿Y cuál es ese cuentecito que vas al grupo? ¿Y por qué estás llamando mucho al pastor Jesús David, al pastor Armando, al otro? ¿Por qué? ¿Cuál es el cuento? Eso que de ir a la clase de liderazgo, ¿eso qué es? Tú no necesitas eso. ¿O es que acaso tú vas a vivir de eso? Dios necesita quitarte la gente que no te va a servir. Y en ese momento, la familia paterna de Abraham no le iba a convenir en un futuro. Pero el buen corazón de Abraham dijo, me llevo a mi sobrino Lot. Me lo llevo. Y por llevárselo, más adelante le tocó decir, mijito, coge por tu lado que yo cojo por el mío. ¿Por qué? Porque empezaron diferencias de ideas, diferencias de conceptos, empezó un roce en muchas cosas. Y cuando ya no hay comunión, no hay unidad, sino que hay división, nos toca decir, gracias por todo, Dios te bendiga. Vaya con Dios. Y en el muy carón de Lot, el tío Abraham le dice, escoge la mejor tierra. Mira, todo esto Dios me lo ha dado. Escoge la mejor tierra, escoge la que tú desees. Y cogió lo mejor. Descarado, en vez de decir, no, tío, quédate con lo mejor, yo me cojo lo peorcito. Oye, yo no me gané esto te lo ganaste tú. Y a Dios no le gusta la gente carona. ¿Estás escuchando? A Dios no le gusta la gente carona. Déjese de ese carón. Carón dícese de la persona atrevida. Y Dios le dice a Abraham, necesito que dejes Harán y ve a la tierra que yo te mostraré. Te pregunto algo, ¿será que Abraham conocía a Canaán? ¿Abraham ya sabía cuál era el camino hacia Canaán? ¿Sabes cuánto tiempo podrías pensar que él sabía cuánto tiempo se iba a demorar entre entre Harán y Canaán? Él no sabía, no tenía ni idea. Pero fue más fuerte la obediencia que la duda, fue más fuerte la confianza en Dios que su incredulidad.
y por eso Dios lo promovió. Y es cuando en Génesis 12:5 aparece una frase simple pero poderosa. Y esa frase es, y Abraham llegó a Canaán. Y Abraham llegó a Canaán. ¿Abraham llegó a dónde? A su destino. Cosa que su padre Taré no pudo hacer. ¿Y sabes cómo se le conoció a Abraham más adelante? Se le conoció como el amigo de Dios. Y la única persona a la cual tú puedes llamar amigo es porque realmente tiene una lealtad hacia ti increíble, confía en ti increíblemente, es una relación donde no hay tapujos, hay transparencia, resisten los buenos y los malos momentos y a pesar de todo deciden seguir siendo amigos. No importa si se hablaron hoy, si no se hablaron en 2 semanas, si se dejaron de ver por 1 año, la amistad queda intacta. Porque una cosa es el yo estar con esa persona y otra cosa es que mi corazón esté con esa persona. Y Abraham decidió colocar su corazón fundamentado en Dios. Taré quedó en un punto Nemo, pero Abraham no. Abraham decidió obedecer por completo a Dios. Abraham decidió por encima de todo colocar su confianza en Dios y eso lo promovió a cumplir su destino. Hay una historia, sucedió en 1519, en un lugar llamado Veracruz, México. Y es una historia del famoso Hernán Cortés. Si usted no sabe quién es Hernán Cortés, seguramente lo escuchó en El Chavo del Ocho. Y dice que Hernán Cortés estaba con todos sus soldados, con todas sus tropas, iban a enfrentarse a todo este pueblo que había en ese lugar, autóctono. Y menciono esto porque independiente de la postura que hay, lo que me interesa es la historia y cómo se relaciona a la enseñanza. Dice que sus tropas, sus soldados tuvieron miedo. Ellos venían de España y en un momento quisieron subir a los barcos para regresarse, pero él tenía claro que él no podía regresar. ¿Y sabes qué hizo Hernán Cortés? Quemó todos los barcos. Mandó a quemar todos los barcos. ¿Con qué objetivo? Con que no regresaran a España. Con que no regresaran al punto de partida donde iniciaron. A que no regresaran al pasado. A que no retrocedieran. Y lo que Dios hoy te quiere decir es que muchas veces tendrás que quemar tus barcos para no regresar. Y es aquí cuando te digo, tú tienes que obligarte a buscar a Dios. Tú tienes que obligarte a avanzar. Tú tienes que obligarte a caminar día tras día hacia adelante, no para atrás. Tienes que obligarte, tienes que quemar tus barcos. Porque Dios no encuentra excusa alguna en la hipótesis de tu pensamiento de por qué no avanzas. A Dios no le interesa ni tu hipótesis, ni la excusa que tengas, sino que le interesa cuánto estás dispuesto a avanzar. Quema tus barcos. El cielo tiene un lenguaje. Y es que cuando Dios deposita sus sueños en ti, cuando Él deposita su visión en ti, es para que tú conozcas realmente lo que Él quiere hacer contigo. Esto suena muy sencillo de entender, o quizás no. Pero te digo algo, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo lo podemos conocer? Cuando Él implanta sus sueños en nosotros, cuando Él implanta su propósito en nosotros. Y cuando Él lo hace, Él está trazando un lenguaje entre el reino de los cielos y nosotros para conocer cuál es el plan divino con nosotros en la tierra. Abraham tuvo un plan divino y un sueño de parte de Dios. ¿Cuál fue? Ve a Canaán, te haré padre de multitudes. A través de ti yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y por la obediencia de Abraham se cumplió todo eso. Se cumplió absolutamente todo. El Señor me dijo que yo iba a avanzar, que iba a crecer, que iba a salir adelante. Ok, pero ¿qué estás haciendo para que se cumpla? No, yo me voy de la iglesia, esa no es la actitud. No, yo mejor prefiero no orar más, esa no es la actitud. No, es que me está pasando esto, yo mejor prefiero retroceder porque me estoy confrontando mucho y Dios me está confrontando mucho. Ah, ¿te está doliendo? Tiene que dolerte. La verdad incomoda. ¿Es así? Incomoda.
siempre digo algo, hay gente que está acostumbrada tanta a la emoción y tanto al alboroto que no hace silencio para escuchar la revelación que Dios tiene. Haz un minuto de silencio, y te lo hablo simbólicamente, para que Dios implante algo en ti. Dios no puede implantar sus sueños en ti, Dios no puede implantar su propósito en ti si hablas tanto, si piensas tanto, si sobrepiensas tanto las cosas de si sigues o no sigues. No es que fallé, es que caí. ¿Y a quién le interesa eso? No es que me señalan y me juzgan, peor es que te vayas al infierno. Te nombré varios versículos donde Dios dice, avanza. No me interesa en la posición en la que te encuentres, avanza. Y se cumplió lo que Dios dijo en Abraham en esa frase sencilla. Y Abraham llegó a Canaán. Y Abraham llegó a Canaán. Y a Abraham le tocó la parte más difícil. ¿Por qué crees que le tocó la parte más difícil? Porque el peso de hacer lo que tu papá no hizo, cuesta. El peso de hacer lo que otro no hizo, pero tú lo vas a hacer o te toca hacerlo, eso cuesta. Eso pesa y cuesta. Hacer lo que otros no hicieron, pero Dios te dice, quiero que lo hagas tú, eso va a traer confrontación, porque vas a pensar que es locura. El Señor me está diciendo, me está hablando, me está mostrando, me está colocando visiones, me está colocando sueños, me está revelando cosas, pero mejor me guardo todo esto, porque ¿quién soy yo para hablar de él a otras personas? ¿Quién soy yo para evangelizar a mi familia? ¿Quién soy yo para predicar en el trabajo? ¿Quién soy yo para...? Y Dios te está permitiendo todo esto para que tú confíes en Él. No te quedes con la neblina que hay delante en la mitad del camino, sino que confíes. Cuando Él te dice, da un paso adelante, usted dé el paso adelante. Da otro paso adelante, usted dé el otro paso adelante. No, Señor, pero es que no sé qué, porque no miro el camino, no sé qué viene. Dalo. Cuesta, pero es mejor que cueste arrepentirte de por qué no lo intentaste. ¿Cuántas personas han partido de este mundo con ese pensamiento? Si yo lo hubiese intentado, si yo me hubiese dejado seducir por el amor de Dios, si yo me hubiese convencido de que la palabra realmente era lo único que yo necesitaba, si yo me hubiese realmente encerrado en una sola cosa, y es que con Dios yo todo lo puedo. Si yo me hubiese mentalizado que mi familia se iba a salvar por yo primeramente aceptar su voluntad de salvación. Pero te quedas en el camino, te quedas en el camino, te quedas a la mitad y no avanzas. A Abraham le tocó la parte más difícil, no sabía para dónde iba. No entendía cuánto tiempo le iba a costar llegar desde Harán hasta Canaán, pero aún así lo hizo. Aún así lo hizo. ¿A qué te animo hoy, iglesia? Te animo a que, aunque te sientas cansado, aunque te sientas cansada, sigue avanzando. Sigue avanzando. Tengas la edad que tengas, sigue avanzando. Sigue avanzando. Porque tú ni siquiera has visto todo lo que Dios ya tiene guardado y reservado para ti. Siempre digo algo. Nuestra mejor recompensa no está aquí en la tierra, está en los cielos. Así que nada pierdes intentándolo aquí en la tierra. Aquí tú no vas a ver toda la gloria que Dios quiere hacer y que quiere entregarte. Aquí no vas a ver todo lo que Él tiene destinado para ti, no lo vas a ver por completo. Porque la tierra es un camino de perfección. Pero seremos perfectos cuando ya estemos con Él, con nuestro Señor. La mitad nunca fue el destino de Taré. Harán nunca fue la tierra destinada para Taré. La mitad del camino no es la tierra final a donde debe llegar. Y mientras que estemos en vida, siempre estaremos en ese punto de la mitad. Porque el punto final siempre va a ser la voluntad de Dios. Y la voluntad de Él es que todos seamos salvos, pero lastimosamente no todos van a ser salvos. Por colocar su corazón en la mitad, en las cosas que no tienen por qué colocarlas. Harán no es el lugar que ya Dios definió para ti. Mira,
Si estás en la mitad, muy probablemente estás teniendo confusión, pero la palabra dice que el hombre que es inconstante en sus caminos nunca logra nada, nunca alcanza nada. El hombre que hoy dice sí y mañana dice no, nunca vas a lograr nada. Y te dice al principio, puede que Dios te haya llamado y el llamado no te lo va a quitar, ya Él te lo dio, punto. Pero depende de ti cómo lo administres. Depende de ti si cumples las tareas específicas que Él colocó en tu llamado, que es diferente. Te pregunto algo, ¿tú estás dispuesta a cumplir las tareas que Dios quiere colocarte? No, se nota. Oye, salimos de un evento y por eso nosotros aquí no creemos en los eventos. Porque la gente quiere tanto evento que al final se convierte en ese vaivén. Necesito un evento para animarme, para que Dios me hable, pero si no hay evento, ay, otra vez estoy mal. Pastor, ayúdeme. Y un evento y están aquí brincando y saltando. La iglesia no es un lugar de eventos. La iglesia es un lugar de procesos. Y Dios trabaja con aquellos que se disponen a ser procesados. No te acostumbres a los eventos, porque no vamos a hacer ese tipo de iglesias. No te acostumbres a ver el uno y el otro, porque no somos ese tipo de iglesias. Aquí enseñamos la palabra y el que recibe la palabra es el que va a crecer. El que no, sencillo. Cuando Dios te pone en la mitad de un proceso, es porque Él quiere probar tus raíces. A veces Dios te planta en ciertos momentos, a veces Dios te planta en ciertas etapas, pero no para que eches raíces profundas. Es para que solamente te establezcas y hay algo en lo que Él te quiere nutrir, pero Él te quiere trasplantar para otro lugar más grande, para un lugar que te va a nutrir mejor, para un lugar, una etapa, un momento, una circunstancia, un tiempo donde Él realmente quiere verte glorioso, donde Él quiere verte establecido, donde Él quiere verte maduro, madura, donde quiere verte con carácter, donde quiere ver que realmente tú estás dispuesto a cumplirlo, lo que Él dice por encima de cualquier excusa. Pero cuando tú echas raíces donde Él no te ha dicho que eches raíces profundas, ya no podemos trasplantar, toca cortar. Y cuando Dios corta, porque ya no da fruto, ahora te vas a demorar más en volver a crecer. Por eso entiende los tiempos cuando Dios quiere hablarte. Entiende los momentos. La mitad del camino es cuando es el punto donde Dios mira si hay más fe en tu circunstancia o en la fe que tienes en Él. Abraham no supo qué él esperaba, pero aún así obedeció. Aún así esperó. Y cierro con esto. No te rindas. Pase lo que pase, no te rindas. Tú no te imaginas cuánto Dios aplaude, promueve y le encanta la persona que por encima de todo siguió creyendo. Tú no te imaginas cuánta alegría le trae al Padre esa persona que decidió creer por encima de su proceso. Tú no te sabes cuánta gloria le da al Padre a aquella persona que decidió dar testimonio de su vida, con su ejemplo, con su vivencia, con su resistencia, por encima del rumor, del chisme, del señalamiento, del juzgamiento, por encima de su pasado. Y el cielo en algún momento va a estar lleno de testimonios. Si aquí tuviésemos esto lleno de la gente que Jesús sanó, que liberó, que hizo milagros, nuestra fe volvería a crecer. Porque veríamos el que dijo, Jesús me devolvió la vista. Yo antes era ciego, pero ahora puedo ver. La mujer que diría, yo tuve un flujo de sangre, pero por tocar el manto de mi Señor fui sana. A mí me iban a apedrear, pero Jesús impidió que me apedrearan. Yo era paralítico, no podía caminar, pero Él permitió que yo caminara. Y por eso Jesús siempre predicaba. Y le decía a ellos, ¿quieres ser sano realmente? Si yo quiero ser sano, no. Entiéndeme la pregunta, ¿tú quieres ser sano realmente? Porque una cosa es que Dios cumpla en ti algo, pero otra cosa es la condición como tú lo vas a recibir más adelante. Si vas a darle gloria a Él por lo que Él ya hizo, mantenerte siendo obediente en lo que Él quiere hacer contigo y mantenerte sano espiritualmente. Y otra cosa es recibir lo que Él te quiere entregar y vivir en la misma miseria en la que vivías. Por eso Dios llama
pero también dice avanza. Si te llamé es para que avances. Si te llamé es para que te levantes del puesto en el que estás, de la posición, y sigas avanzando. Si te llamé es porque necesito que te sacudas, es porque necesito que levantes a tu casa, es porque necesito que comiences a entender el propósito que tengo contigo, que vayas entendiendo que yo necesito sanar a tu casa, sanar tu hogar, sanar tu trabajo, sanar tu tierra, sanar tus finanzas. Yo necesito que te despiertes porque hay un plan de muerte para tu vida. Y Satanás va a hacer contigo lo que hizo con Taré: conformarlo con un buen recuerdo, conformarlo con su pasado, conformarlo quizás con un pecado, conformarte con lo poco. Con lo poco. Y con lo poco yo estoy bien, pastor, yo aquí sentado escuchando la palabra estoy excelente. Dios no te ha llamado a eso solamente. Si no haces nada por el reino de los cielos, no estás dando gloria al Padre. Y vete con esto en la cabeza, que todos los días, ojalá tú le saques una sonrisa al cielo. No por tu buen corazón, es por la obediencia determinante que tengas hacia su palabra. Ponte sobre tus pies en esta hora. Levanta tus manos al cielo. Ahorita estamos adorando con una canción que es Creo en ti. Creo en ti, si la podemos tocar, será excelente. Muchas veces oramos: Señor, haz algo conmigo, haz algo a través de mí, soluciona mi problema, ayúdame con mis finanzas, ayúdame en la situación en la que me encuentro, porque es terrible la temporada en la que me encuentro. Esta prueba es difícil de pasar, Señor. Las tentaciones me abrazan y no